Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, nos vamos a sumergir en un viaje realmente fascinante, ¿no? A las primeras etapas de la vida humana, las semanas 3 a 8 del desarrollo. Es un periodo increíblemente dinámico donde, a partir de casi nada, se esbozan todos los órganos y sistemas principales del cuerpo. Tenemos aquí unos extractos de un texto clave de embriología que describe justo esto, el periodo embrionario. Nuestra misión hoy es entender un poco cómo ocurre esta construcción tan compleja, qué estructuras claves surgen y por qué estas semanas son, absolutamente críticas. Vamos a desglosar los puntos esenciales. Exacto. Es que este periodo es fundamental. Es la etapa de la organogénesis, o sea, la formación de los órganos. Todo arranca con 3 capas de células fundamentales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Son como los planos maestros para todo lo que viene después. Y es un momento de una creatividad biológica enorme, pero ojo, también de gran vulnerabilidad. Entonces, estas 6 semanas son como el momento cumbre del diseño arquitectónico del cuerpo, ¿no? Se definen los ejes principales, la cabeza, la cola, la espalda, el vientre. Y esas 3 capas germinales que mencionas empiezan a diferenciarse a una velocidad, vertiginosa. Y aquí hay un punto crucial, sobre la sensibilidad. El material que tenemos destaca que el riesgo de malformaciones congénitas graves causadas por factores externos, los llamados teratógenos, ¿no?, como ciertos fármacos o infecciones, es máximo precisamente durante estas semanas de organogénesis. Fíjate, antes de la 3ª semana, un daño severo generalmente impide que el embarazo siga adelante. Pero entre la semana 3 y la 8 puede provocar defectos estructurales muy específicos en los órganos que se están formando activamente. Es una ventana de tiempo muy delicada. Comencemos entonces por fuera, con la capa más externa, el ectodermo. Sabemos que forma la piel, pero su papel va mucho más allá, ¿verdad? Es el origen de nuestro sistema nervioso. Correcto, fundamental. Un proceso clave que deriva del ectodermo es la neurulación. Imagínate una porción del ectodermo en lo que será la espalda del embrión, que se aplana y se hace más gruesa. Esa es la placa neural. Ajá. Luego, esta placa empieza a plegarse sobre sí misma, como si cerraras un libro o enrollaras un papel, hasta formar un tubo, el tubo neural. Claro. Ese tubo es el primordio, la primera versión, digamos, del cerebro y la médula espinal. Y es un proceso de cierre que avanza como una cremallera, ¿entiendes? Generalmente se completa entre los días 25 y 28. Fascinante. ¿Y qué controla ese plegamiento? ¿Ocurre así nomás? No, ¿qué va? Lo que orquesta este plegamiento es una danza molecular muy, muy precisa. Hay unas proteínas, las BMP, proteínas morfogenéticas óseas, que normalmente le dirían al ectodermo, conviértete en piel. Ok. Pero en la línea media dorsal, justo donde se formará el tubo, otras moléculas actúan como inhibidores. Bloquean esa señal de piel. Es como si dijeran, alto, aquí no, aquí vamos a hacer tejido nervioso. Esta inhibición, permite que se forme la placa neural. Y hay otras señales, como el factor de crecimiento de fibroblastos, el FGF, que también impulsan este cambio de destino celular. Increíble la regulación. Y justo cuando los bordes de esa placa neural se están fusionando para cerrar el tubo, ocurre algo extraordinario. Unas células muy especiales, llamadas células de la cresta neural, se desprenden de los bordes de ese tubo en cierre. Son como células exploradoras, súper versátiles. Emprenden viajes larguísimos, migran por todo el embrión. ¿Y qué hacen esas células viajeras? De todo. El texto menciona la enorme diversidad de tejidos que originan. Forman neuronas y células de soporte de los nervios periféricos, los melanocitos que nos dan el color de la piel. ¿Ah? ¿Los del color de piel también? Sí. También partes de los dientes, la dentina, e incluso una porción enorme del tejido conectivo y los huesos de la cara y el cráneo. Son unas verdaderas células maestras constructoras, ¿viste? Es asombroso pensar que estructuras tan diferentes, ¿no?, como un nervio en el brazo y un hueso de la mandíbula, provengan de estas mismas células viajeras. Supongo que si algo sale mal en este proceso de cierre del tubo neural, las consecuencias deben ser serias. Exactamente.
Los fallos en el cierre correcto del tubo neural causan los defectos del tubo neural, los DTN. Si el problema ocurre arriba, en la región de la cabeza, puede resultar en anencefalia, que es una condición gravísima, donde falta gran parte del cerebro y el cráneo. ¡Qué terrible! Sí, y si el fallo es más abajo, en la columna, causa la espina bífida, donde la columna vertebral no se cierra del todo y no protege bien la médula. La gravedad puede variar mucho, ¿eh? Claro. Y esto nos lleva directamente a la importancia del ácido fólico. Ah, sí. Eso se escucha mucho. Claro, se ha demostrado de manera muy sólida que tomar suplementos de ácido fólico, que es una vitamina B, antes del embarazo y durante estas primeras semanas críticas, reduce significativamente el riesgo de estos defectos. El material menciona cómo la fortificación de alimentos con ácido fólico, como se hizo en Estados Unidos y otros países, tuvo un impacto muy positivo. ¿Y cuánto se recomienda? La recomendación general es de 400 microgramos diarios. Y puede ser mayor si ya hay antecedentes familiares o personales. Es un ejemplo clarísimo de cómo una medida nutricional relativamente simple puede prevenir problemas muy graves del desarrollo. Muy importante tenerlo en cuenta. Bien, del ectodermo pasamos entonces a la capa intermedia, el mesodermo. Si el ectodermo nos da el sistema nervioso y la cubierta externa, el mesodermo parece ser el responsable de la estructura, ¿no? El movimiento, la circulación. Así es. El mesodermo es la fuente de casi todos los músculos, la mayoría de los huesos, salvo algunos de la cara y cráneo que vienen de la cresta neural, como dijimos, el tejido conectivo profundo, como la dermis, y también los sistemas cardiovascular y urogenital, o sea, riñones, gónadas. Tempranamente, el mesodermo se organiza en 3 regiones distintas. Una pegadita al tubo neural que se llama mesodermo paraxial, otra más hacia los lados, el mesodermo de la placa lateral, y una conexión entre ambas, el mesodermo intermedio. Me llama la atención eso del mesodermo paraxial. El texto dice que se segmenta, que se divide en bloques. ¿Cómo es eso? Correcto. A partir del día 20, más o menos, ese mesodermo paraxial empieza a organizarse en pares de bloques de tejido a ambos lados del tubo neural. Son los somitas. Se forman secuencialmente desde la región de la cabeza hacia la cola, como si fueran añadiendo cuentas a un collar. Ah, qué bueno. Y son tan regulares y predecibles en su aparición que contar el número de pares de somitas visibles permite estimar la edad del embrión con bastante precisión durante este periodo. Por ejemplo, el texto indica que tener entre 20 y 23 pares significa unos 26 días de desarrollo. ¡Qué práctico! Y cada uno de estos bloques, estos somitas, ¿qué destino tiene? No se quedan así como bloques, imagino. No, no en absoluto. Cada somita es como una pequeña unidad de construcción, que luego se diferencia en partes con destinos muy específicos. Una porción, el esclerotoma, migra hacia el tubo neural y la notocorda, que es una estructura como una varilla que está debajo del tubo, para formar las vértebras y las costillas, o sea, el eje de nuestro esqueleto. Ajá. Otra parte, el miotoma, dará origen a los músculos de la espalda, la pared corporal, y también migra para formar los músculos de los brazos y las piernas. Claro, las extremidades. Exacto. Y la capa más externa del somita, el dermatoma, contribuirá a formar la dermis, la capa profunda de la piel en la espalda. Y supongo que aquí también hay señales que dirigen todo esto. Por supuesto. Como en el caso del tubo neural, esta diferenciación no es para nada al azar. Está dirigida por señales moleculares que vienen de las estructuras vecinas. Por ejemplo, la notocorda libera una proteína señalizadora clave llamada Sonic Hedgehog. Sí, como el personaje de videojuego. Es curioso que le dice a la parte más cercana del somita, tú vas a ser esclerotoma, forma hueso. ¿Qué nombre? ¿Viste? Y mientras tanto, señales del propio tubo neural y del ectodermo superficial guían la formación de los músculos y la dermis a partir del miotoma y el dermatoma. Es un diálogo químico constante entre tejidos, una conversación celular, digamos. Entendido. ¿Y las otras regiones del mesodermo? La intermedia era lateral. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, el mesodermo intermedio es un poco más sencillo de describir. Su principal contribución es formar gran parte del sistema urogenital, es decir, los riñones y las gónadas, testículos u ovarios. Ok. Sistema urinario y reproductor. Eso.
Y el mesodermo de la placa lateral, en cambio, se divide como en dos hojas al aparecer una cavidad en su interior. Una hoja se asocia con el ectodermo de arriba y forma la capa parietal, y la otra se asocia con el endodermo de abajo, formando la capa visceral. ¿Y eso qué forma? La capa parietal contribuirá a la dermis de los costados y del vientre, a los huesos de brazos y piernas y al esternón. La capa visceral forma el músculo liso y el tejido conectivo de los órganos internos, como el intestino, y también la mayor parte del corazón. Y el espacio que queda entre estas dos hojas será la futura cavidad corporal principal, donde se alojarán los pulmones, el corazón, los órganos abdominales. Y el espacio para los órganos internos, claro. Y hablando del corazón, el sistema circulatorio también es un derivado clave del mesodermo, ¿no? Toda esa red de venas y arterias. Fundamental. La formación de los vasos sanguíneos, lo que llamamos vasculogénesis, que es crear vasos nuevos desde cero, y angiogénesis, que es hacer crecer vasos a partir de los que ya existen, arranca muy temprano. Células del mesodermo se convierten en hemangioblastos, que son como células madre con dos potenciales. Pueden dar lugar tanto a células sanguíneas como a las células endoteliales que forman la pared de los propios vasos. O sea, el origen de la sangre y los vasos está conectado. Exactamente. Y aquí también mandan las señales moleculares, por supuesto. Un factor clave es el VEGF, el factor de crecimiento endotelial vascular. Podríamos decir que el VEGF es la señal que les dice a los hemangioblastos: «Hey, conviértanse en células de vasos sanguíneos y empiecen a formar tubos». Ujú. Luego, a medida que la red vascular se hace más compleja, otras señales, como las efrinas o la vía Notch, ayudan a diferenciar qué tubo será una arteria y cuál será una vena, asegurando que la sangre fluya en la dirección correcta. Es como diseñar un sistema de tuberías increíblemente complejo y que se autoensambla. Impresionante. Ya exploramos el exterior con el ectodermo y la estructura y el relleno con el mesodermo. Nos queda la capa más interna, el endodermo. ¿Cuál es su papel principal? Es clave visualizar el plegamiento del embrión. Cierto, lo mencionaste al principio, el disco plano que se dobla. Exacto. Al principio, el embrión es como un disco plano de 3 capas, pero crece tan rápido, especialmente el cerebro en desarrollo en la parte de adelante, que este disco se ve forzado a plegarse sobre sí mismo. Se plega tanto de cabeza a cola como lateralmente, de lado a lado. ¿Como cerrar un sobre, más o menos? Algo así. Imagina doblar una hoja de papel por la mitad a lo largo y luego también a lo ancho. Este plegamiento tiene una consecuencia crucial para el endodermo. Atrapa dentro del embrión una parte del saco vitelino, que era una estructura que estaba debajo del disco. Esa porción que queda dentro forma un tubo, el intestino primitivo. Este tubo endodérmico es el precursor de casi todo nuestro sistema digestivo. Ah, o sea que el endodermo tapiza por dentro todo el tubo digestivo. Correcto, desde la faringe hasta el recto. Pero no solo eso, el sistema respiratorio, tráquea, bronquios, pulmones, surge como una yema, un divertículo, que crece desde la parte anterior de este intestino primitivo. Así que su revestimiento interno también es endodérmico. Mira tú. ¿Algo más? Sí, lo mismo ocurre con la vejiga urinaria y parte de la uretra. Y además, el endodermo no solo forma revestimientos, sino también la parte funcional, el parénquima, de glándulas muy importantes que brotan del tubo digestivo: el hígado, el páncreas, la tiroides, las paratiroides. O sea, las células que hacen el trabajo de esas glándulas. Justamente. Y el saco vitelino en sí, aunque contribuye al intestino, en humanos no parece tener una función nutritiva tan importante como en otras especies, pero sí participa en la formación inicial de sangre y aloja temporalmente a las células germinales primordiales, las que luego formarán óvulos o espermatozoides. Hemos visto cómo se forman las capas y empiezan a especializarse. Pero una pregunta fundamental sigue siendo: ¿cómo sabe cada célula, cada tejido, dónde está y qué tiene que ser? ¿Cómo se establece ese plano corporal? La diferencia entre cabeza y cola, espalda y vientre. Esa es una de las preguntas más fascinantes de la embriología, ¿no? Y la respuesta está en gran medida en unos genes reguladores maestros llamados genes homeobox, en particular los genes HOX. Pensemos en ellos como los genes arquitectos del cuerpo. Genes arquitectos, me gusta eso.
Es que funcionan como un sistema de direccionamiento molecular. Le dicen a cada región del cuerpo cuál es su identidad a lo largo del eje principal, de la cabeza a la cola. En humanos, están agrupados en complejos en diferentes cromosomas. Y lo increíble es cómo se expresan. Los genes que están en un extremo del complejo se activan en las regiones más anteriores, cerca de la cabeza, y más temprano. Los del otro extremo se activan más posteriormente, hacia la cola, y más tarde. Crean una especie de código postal molecular a lo largo del cuerpo. Un código postal. Qué buena analogía. Si un grupo de vértebras en formación serán cervicales, torácicas o lumbares. Y lo más asombroso es que este sistema es increíblemente antiguo y conservado en la evolución. Genes muy similares controlan el plan corporal en animales tan diferentes como las moscas. En las moscas también. Increíble. Sí, sí. El texto también menciona que el ácido retinoico, un derivado de la vitamina A, es una molécula señalizadora importante que influye en la expresión de estos genes OX, lo que explica por qué tanto su deficiencia como su exceso pueden causar problemas serios en el desarrollo. Hay que tener cuidado con la vitamina A en el embarazo. Entendido. Un sistema de coordenadas genéticas, entonces. ¡Qué maravilla! Todo esto es la maquinaria interna. Pero, ¿cómo se refleja en el aspecto exterior del embrión durante estas semanas? Me imagino que los cambios son muy notorios, sobre todo en el segundo mes, de la semana 5 a la 8. Totalmente. Durante el segundo mes, el embrión empieza a adquirir una apariencia que ya reconocemos como humana, aunque con proporciones distintas a las nuestras, claro. La cabeza crece muchísimo, domina el cuerpo. Esto es por el rápido desarrollo del cerebro. Aparecen los esbozos de las extremidades, primero como pequeñas paletas, que luego se alargan. Ajá, como remos. Sí, como remos o paletas. Y pronto se forman unas hendiduras, los brayos digitales, que separan los dedos de manos y pies, que al principio están como unidos por membranas. Luego esas membranas desaparecen. Y la cara también empieza a tomar forma, ¿no? Sí, los ojos, que al principio estaban a los lados de la cabeza, se van acercando a la parte frontal. Se forman la nariz, las orejas externas. Hay un detalle curioso que menciona el texto: la hernia umbilical fisiológica. ¿Te acuerdas que dijimos que el intestino primitivo se forma del endodermo? Sí. Bueno, crece tan rápido que por un tiempo no cabe dentro de la pequeña cavidad abdominal y forma un bucle que protruye, que sale hacia el cordón umbilical. Ah, eso es normal. Sí, es algo normal en esta etapa, fisiológico. Luego se corrige solo cuando el abdomen crece lo suficiente para alojarlo de nuevo. ¡Qué curioso! Y al final de la 8ª semana, el embrión mide unos 3 centímetros desde la cabeza hasta la rabadilla, lo que se llama longitud cefalocaudal o LCC. Y aunque la cabeza sigue siendo muy grande en proporción, ya tiene todos los rasgos básicos humanos. Aquí termina el periodo embrionario y comienza el periodo fetal, que se va a centrar más en el crecimiento y la maduración de todo esto que ya se ha formado. Es verdaderamente impresionante la orquesta de eventos que ocurren en solo 6 semanas, ¿no? Se establecen los cimientos de todos nuestros órganos a partir de esas 3 capas iniciales. Queda clarísimo por qué este periodo es tan crucial y tan sensible. Entonces, ¿cuál sería la gran conclusión, el mensaje principal de todo esto? Yo diría que la gran conclusión es que la organogénesis es un ballet de una precisión asombrosa. Requiere una coordinación perfecta en el tiempo y el espacio. Imagínate, genes que se activan y desactivan en el momento justo, células que migran a destinos específicos, siguiendo señales químicas como si tuvieran un GPS, tejidos que se pliegan, se fusionan o se separan de forma totalmente programada. Una coreografía celular. Exacto, una coreografía celular. Y todo esto depende de una comunicación molecular constante y complejísima entre las capas germinales y sus derivados. Cualquier interrupción importante en esta coreografía, ya sea por un error genético o por un agente externo dañino, un teratógeno, puede desviar el proceso y resultar en malformaciones estructurales. La máxima vulnerabilidad coincide con la máxima actividad constructiva. Es lógico, ¿no? Sí, tiene todo el sentido. Y aquí va una idea para reflexionar. Algo para llevarse.
conectando con lo que hablamos. Hemos visto cómo señales moleculares clave, como las de los genes Hox o factores como VGF y FGF, dirigen la formación de estructuras. Sabemos que errores grandes en estas vías causan defectos visibles al nacer. Claro. Pero, ¿qué hay de las variaciones más sutiles? Pequeñas diferencias en la intensidad o en el momento exacto en que actúan estas señales, quizás dentro de lo que consideramos normal, podrían influir no solo en las pequeñas diferencias que todos tenemos en nuestra anatomía o nuestra fisiología. ¿A qué te refieres? Me refiero a si esas variaciones tempranas podrían tener que ver también con nuestra susceptibilidad a ciertas enfermedades que aparecen mucho más tarde en la vida. ¿Podría nuestra historia embrionaria más temprana estar conectada de formas que aún no entendemos del todo con nuestra biología individual a lo largo de toda la vida? Es una pregunta muy interesante. Sí, es una ventana intrigante, ¿no? A cómo esos primeros pasos del desarrollo podrían dejar una huella duradera en quiénes somos biológicamente. Algo en qué pensar.